Bueno, y justamente está en línea el ingeniero José Dum de la Agrícola del Hoyo allí para seguir charlando un poquito de algunos de los temas que nos interesan. Hola José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Yamila, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, Qué hoy bueno. el juego que lanzamos así tiene que ver con las cosas que nos generan pánico y hemos recibido un par de respuestas que tienen que ver justamente con las plantas, con los árboles, esto de si los dañamos, ¿qué ocurriría, no? Si desaparecieran los árboles. Uf, Eh, qué, ¿Qué qué tema para...? catástrofe. Claro, qué catástrofe, exactamente, un poco jugando con eso. Nos había quedado pendiente, José, seguir hablando de huerta, de la huerta familiar, de la huerta de casa, esta Exacto, posibilidad que tienen muchos, aquellos que tienen un pedacito de patio, para exacto. poder producir sus verduras. Y habíamos hablado del invernáculo. ¿Con qué seguimos ahora? Mira, habíamos hablado como de una primera parte del invernáculo, ¿sí? Porque lo que hablamos fue acerca del tamaño, acerca de dónde disponerlo, del sol, del viento. Hablamos de la calidad de plástico también, pero todavía nos resta un poquito. Así que a mí me gustaría, para redondear un poco el tema invernadero, hablar un poquito como de una segunda parte, si te parece. ¿Cómo ¿Te no? va? Dale. Dale. Porque mira, acá en el mostrador surgen muchísimas preguntas, ¿sí? Y una de las preguntas usuales es, ¿de qué material lo hago, por ejemplo? Y entonces, bueno, entre lo ideal y lo real, o lo posible, o lo conveniente, bueno, a veces hay bastante distancia. Entonces, justamente vamos a hablar de los materiales. Y un poco una primera respuesta es, bueno, ¿qué tengo en casa? ¿Sí? Si tengo madera, uso madera. Si tengo hierro, puedo usar hierro, y en ese caso va a durar muchísimo tiempo más. Lo importante es ver qué es lo que tenemos. Ahora, veamos de qué no hacerlo, que a veces saber cómo no es más importante que cómo sí. Mira, he visto en los últimos años un auge de invernaderos cuya estructura se hacen de caño plástico, estos de hidrógeno, tanto estos rojos, verdes, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un caño tentador porque el precio es económico, es fácil de manipular, es aparentemente resistente, vos lo ponés y tiene buena tensión, y lográs armar bien la estructura. Lo armás y queda muy lindo. ¿Cuál es el problema? Al año o a los 2 años se te fue al suelo. ¿Por Ajá. qué? Porque los caños de agua están hechos para resistir la presión interna del agua, no tienen la fortaleza suficiente a través del tiempo. Entonces, y acá hay otra particularidad de vuelta con la zona patagónica, la nieve. De vez en cuando nieva, y cuando se te pone arriba de tu techito 40, 50 centímetros de nieve, se te va al suelo si no tiene la resistencia suficiente. Entonces tiene que tener pendiente para una eventual nevada y también fortaleza. Y esto justamente es lo que no cumplen este tipo de invernaderos, diseños que vemos bastante frecuentemente, pero en general son diseños, inclusive a veces de algunas instituciones, pero son diseños que vienen de afuera, ¿sí? De La Pampa. Otra vez volvemos a lo mismo. Ah, En La Pampa no nieva, claro, acá sí. claro. Entonces, siempre tener en cuenta esa cuestión. Así que desaliento fuertemente, porque te digo, me he cansado de verlos en el suelo, ese tipo de invernadero que solamente se hace con caños de agua. Si adentro del caño de agua pones un hierro, bueno, ya la cosa cambia, pero también cambia el precio, con lo cual directamente pongo el hierro y me olvido del caño, ¿sí? Tal cual. Entonces, Mm. son todos aspectos a tener en cuenta. Acá en la zona, viste que lo más popular es la madera, por una cuestión de costos. Y la madera puede dar buen resultado, pero hay algunas cositas a prestar atención. Mira, justamente ayer viene un cliente que se le había roto el plástico, ¿no? Digo, no, pero no puede ser, porque el plástico te duró demasiado poco. Dice, lo que pasa es que las maderas de arriba del techo, yo las traje del aserradero, no las lijé y tenían astillas. Ah, Y con las astillas terminó rompiendo el plástico, mm. porque con el viento, etcétera, el roce permanente, una astilla bien puntuda, lógicamente lo rompe. Entonces fíjate que esto es frecuente. Entonces si dispongo de madera, sí o sí me tengo que tomar el trabajo de lijar todos los bordes prolijamente, ¿sí? En las áreas donde toca el plástico. Lijarlo es muy importante. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la madera además de lijarlo? Bueno, si tengo ganas de hacer todavía las cosas un poquito mejor, está muy bueno pintarlo, ¿sí? Lo mismo para el hierro, pintarlo de color blanco. Mirá qué detalle. Nosotros durante el verano tenemos una radiación muy alta. Recordar que tenemos la segunda radiación más alta después de Jujuy, para que te des una idea. Entonces, si tengo una superficie de color negro, se sobrecalienta, puede llegar a los 70 grados perfectamente. Y el resultado es que termina cocinando el plástico. Entonces, en la zona de unión entre hierro o madera y el plástico de invernadero, no tiene que haber nada. Y lo ideal es que esté pintado de blanco. Si pudiera ser un esmalte sintético blanco, mejor todavía. Mire Porque vos. entonces no voy a impedir el calentamiento. Yo he visto, por ejemplo, a veces empalmes que se hacen con tiras de goma de cámara de bicicleta. Bueno, Sí. eso se recalienta y a los 2 3 años ahí tenés el plástico cambió de color y se empieza a formar una grieta
producto de la cocción del plástico. ¿Sí? Si lo tengo 6 horas, 70 grados centígrados durante varios días, se cocinó, se rompió. Vuelvo a aportar que, digamos, la mayoría de estas cosas no la dicen los libros, son las cosas que uno va observando a campo. Con la experiencia, digamos. Claro. Con la experiencia, justamente. Por eso me parece que comentar todo esto es valioso. Seguro, ¿sí? seguro. Bien, entonces ahí tenemos un panorama de con qué lo hacemos, con lo que tenemos. Si lo vamos a hacer con madera, bueno, recordar que si yo riego y voy a tener, lógicamente, la tierra húmeda, etcétera, esa madera tiene posibilidad de pudrirse más rápido que de costumbre. De modo que en la zona que voy a enterrar, como mínimo una mano de alguna cosa asfáltica, una bolsa de plástico, y lo ideal sería poner cemento, ¿sí? O hacer un pie de cemento y poner la madera arriba. Ahí ya tenemos algo muchísimo más durable. La madera, digamos, de la superficie para arriba dura. El problema es de la superficie para abajo, porque se pudre rápidamente. ¿La madera no atrae también algún bichito no deseado? Existe la posibilidad, por eso que el pintado nos evita todo eso. Y el pintado nos permite lavar, además, ¿sí? Sí. Entonces, cosa que está buenísimo. Entonces, si yo tengo todo pintadito de blanco, es una sola vez que la tengo que pintar, no es solo para que quede lindo, sino para evitar bicherío, para evitar hongos, para evitar que se me humedezca y se pudra. Voy a prolongar muchísimo la vida de ese invernadero. Y eso es lo que estamos apuntando a través de estos consejos. Más vale invertir al principio con algo que cueste un poquito más y que dure mucho tiempo. Sí, que por ahí es más tiempo que otra cosa. Con un tachito de pintura uno en algún lado consigue. Pero justamente a veces uno tiene como un apuro, ¿no? Como una ansiedad, diría, de verlo ya terminado. Sí. Y ahí hacemos macana, ¿eh? Así que ahí está bueno demorarse un poquito y tratar de perfeccionar un poco esa cuestión. Bien. Mira, otro tip para agregar ahí es, muchas veces la gente le hace una puerta chiquitita y una ventana chiquitita, o a veces hasta sin ventana, porque dice, no, yo lo quiero para que guarde el calor, por lo tanto, cuanto menos ventana, mejor. Bueno, este es otro gran error. ¿Por qué? Porque así como tratamos de mantenerlo tibio durante la época de frío, necesitamos poder ventilarlo adecuadamente cuando hace calor. ¿Qué pasa? Si yo en el día tengo, por ejemplo, 30 grados centígrados, 32, con una buena radiación, adentro del invernadero voy a llegar a 45 si no lo ventilo. Y obviamente, a partir de los 30 grados, las plantas empiezan a sufrir y paran de crecer. Y a los 35 inclusive también. Es decir, muchas plantas que son más termófilas. Entonces, es muy importante poder refrigerarlo. Para poder refrigerarlo, lo básico es una puerta grande y una ventana grande. La ventana, preferentemente, lo más alta posible, porque recordar que el aire caliente se va para la parte superficial, ¿sí? Entonces, tengo que tener una ventana que llegue, ojalá, hasta el borde del techo, para que el aire caliente se vaya rápidamente. ¿Qué tan ancha esta es otra cosa, ¿no? ¿Qué tan ancha la puerta? Tengo que entrar cómodo con una carretilla sin agarrarme las manos. Porque esta es otra cuestión. Sí. ¿Sí? Y uno muchas veces ve una entradita que tiene que entrar agachado, de costado. No, tiene que ser bien cómoda, bien grande. Y la puerta, si bien tiene que cerrar bien para evitar la escapada de frío cuando estoy tratando de mantener el calor, al revés también mantenerla, cuando necesito que el calor se vaya, poder hacerlo efectivamente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, desde lo constructivo, más o menos con todo eso que dijimos, va a andar. Ya tiene que andar. Ya tenemos para empezar. Ahí tenemos para empezar a jugar y divertirnos. Un par de consideraciones más ahora dentro del invernadero. Y ahí viene, por ejemplo, una cuestión que mucha gente dice, bueno, siembro, ¿sí? Y me anda bien, me anda mal. También pasa que a los pocos años te empieza a andar a veces sin los rendimientos esperados el invernadero. Y acá hay una cuestión que es la siguiente. Adentro del invernadero las plantas crecen más por la temperatura, pero con una condición que parece que mucha gente se olvida. Crecen más, pero comen más. Es decir, una planta que crece 4 veces más que afuera va a demandar 4 veces más de nutrientes. Por lo tanto, es muy importante la fertilización adentro del invernadero. ¿Sí? Fertilización que puede ser orgánica, convencional, como te guste. Pero hay que hacerla, hay que tomar conciencia de que un invernadero, si yo no lo fertilizo, en un par de años agoté la tierra, y entonces no sirvió para mucho. Entonces, en temporada, con elementos que me guste, que puede ser abono, aunque el abono a menudo no es lo más recomendable, abono ni refiero, bueno, pensar en esto, nutrir bien el suelo. Bien. Y el último tip que me gustaría agregar es el tip del riego, ¿sí? En realidad, a ver, imaginémonos en un invernadero, ¿sí? Entramos y vamos a trabajar, por ejemplo, un día de lluvia, un ejemplo. Entonces, una cuestión importante antes de hablar del riego es, necesito un espacio para trabajar. Si yo pongo los camellones hasta la pura puerta, no puedo entrar. Entonces, pensar justamente que adentro debo disponer mínimo de 2 o 3, o
ojalá que un poquito más, metros cuadrados como para poder maniobrar una carretilla, poner una mesa para germinar, para tener un par de baldes, la regadera, tal vez la bolsita de abono o de fertilizante. Entonces eso me demanda un espacio. Y este es un poco el motivo también por el cual cuando uno plantea un invernadero muy chiquito, después no te resulta práctico. Porque si vos tenés un invernadero de 4x6 y te resulta que los 2 primeros metros lo ocupaste para cosas, ¿sí? Que es así, es un poco inevitable, ¿qué te queda invernadero? 4 metros cuadrados. La verdad que por 4 metros cuadrados era un esfuerzo monetario y etcétera, que no se va a ver traducido en el rendimiento de las plantas, porque no tenés espacio, ¿sí? Bien. Entonces, todo esto que parece bastante evidente y que por ahí lo es, a veces uno conviene lo recordar, olvida. Claro, conviene recordarlo. Entonces, ahora sí, hablemos muy brevemente del riego. Hay mucha gente que le gusta regar con la manguera, está bueno, pero veamos cuál es lo bueno de eso. Lo bueno de eso es que yo voy planta por planta y la voy a ir mirando. ¿Cuál es lo malo? Generalmente le tiro un enorme caudal de agua, ¿sí? De golpe, que en nada se parece a la lluvia del cielo, digamos, que es lo ideal. Entonces termino haciendo barro en la superficie y si meto una pala adentro voy a encontrar que está seco. Porque también recordar que al haber más calor hay más transpiración de las plantas y más evaporación del agua. Entonces justamente esta forma de tirar agua así tanto de golpe no es lo ideal. Vamos a las opciones que se manejan inmediatamente. Una es decir, bueno, pongo en el techo, por ejemplo, una manguera y pongo algunos pequeños aspersores o microaspersores que van a mojar parejito, bueno, se ve fantástico y eso anda muy bien para determinadas plantas. Por ejemplo, para una lechuga, para una selga, así para todo lo que sea hoja anda bárbaro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo mojo una planta de tomates, esto para abajo, la empapo metódicamente, a esa planta la estoy predisponiendo a una enfermedad por el exceso de humedad. Entonces, el sistema de riego por aspersión no es el ideal para la mayoría de los invernaderos. Porque, digamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá con el invernadero? Básicamente, tomate, morrón, es decir, más frutas. Sí, y de hojas, básicamente. Claro, porque la hoja también la podemos hacer afuera, digamos, es un poco más rústica. No es que no la podemos hacer adentro, no es que no sea conveniente, pero en general uno está buscando ese tipo de fruto. Y en ese tipo de fruto, estar mojando permanentemente la planta es llamar a gritos a que vengan los hongos. Y bueno, cuando vienen los hongos, después hay que curar, digamos, es todo un traspié que tenemos que evitar, ¿sí? Bien. O por lo menos posponer, digamos, es como, si nos enfermamos lo tenemos que curar, pero bueno, hagamos las cosas lo mejor posible para enfermarnos lo menos posible, ¿estamos? ¿Podemos seguir con el tema del riego? Me parece que merece un capítulo aparte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sobre todo ahora que cambiamos de temporada, digamos, porque en el verano va a necesitar más riego, en esta época menos. Claro, en esta época muchísimo menos, tal cual. Pero bueno, como para cerrar un poquito este pedacito, el riego ideal de adentro del invernadero es por goteo, ¿sí? Utilizar cintas de goteo, que son muy económicas, nos permiten utilizar pequeñas cantidades de agua y no mojar la planta. Perfecto. Así que esto sería como para hacer algún comentario ahí con respecto al tema riego, bueno, el tema fertilización, hemos hablado algo de las puertas y la ventana, de los materiales, seguramente nos queda alguna cosa más. Pero vamos a seguir profundizando. Un pantallazo ya tenemos ahí. En este contacto semanal vamos a ir respondiendo también las inquietudes de los oyentes. Exacto, José, de modo que... bueno, no sé si vos tenés alguna pregunta, porque alguna pregunta me habías hecho la vez pasada. Lo que ya no tengo más tiempo tampoco, así que lo dejamos para la semana que viene. Para la semana que viene. Y vamos recibiendo las llamadas de los oyentes y las dudas, ustedes saben que se las pueden consultar personalmente allí en la Agrícola. Dale, te hago un último comentario más. Vos sabés que hace 15, cuando vine, 16 años, vine a la comarca, hice mi primer invernadero y me acuerdo que el plástico en aquellos lejanos tiempos era extremadamente caro. Era algo así como 4 o 5 pares de zapatillas de marca, para dar un parámetro. Y hoy es muchísimo menos. Entonces, este es un punto también a resaltar. Hoy hacer un invernadero es muchísimo más económico que Perfecto. Es un detalle no menor. Buen dato. Gracias, José. Un abrazo. Un beso grande. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego. El ingeniero José Duma, a cargo de la Agrícola del Hoyo, con todo el equipo. Le mandamos un abrazo enorme. Vamos a ir hablando todas las semanas de estas cositas que tienen que ver con los cultivos. Así que si tienen preguntas, bueno, las recibimos aquí.
En la Agrícola de El Hoyo encontrarás las mejores semillas hortícolas, forrajeras y florales, abonos, fertilizantes y fitosanitarios, plásticos para invernadero y mulching, riego, insumos agrícolas y de jardinería. Una empresa local con asesoramiento profesional. Calle Los Guindos, 375 El Hoyo. Teléfono 0294 4471 725 o consultanos por Face en La Agrícola de El Hoyo, porque La Agrícola de El Hoyo es la casa del agricultor.